la Universidad Popular ya vais viendo que vamos creando ladrillo a ladrillo, pieza a pieza, pues todo un conjunto de conocimientos que no pretendemos, por lo más remoto, digamos, formar aquí especialistas en ciencias o especialistas en historia, etc. Pero sí que la ciudadanía tenga ideas de tipo general que den respuesta a las preguntas que todos nos hacemos. Por ejemplo, en la prensa, en la televisión en concreto, pues es bastante corriente que no es que nos lleguen a inundar, pero sí nos habla con cierta frecuencia de las investigaciones en el campo de la paleontología, es decir, en el estudio de los seres vivos antiguos, por no precisar más, ¿verdad? Y a cualquiera se nos ocurre, bueno, y estos señores cuando dicen esto, ¿por qué se atreven a decir que tiene estos restos fósiles 45.000 años? Más o menos 200, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué consiste la datación? Bueno, pues formas de datar hay bastantes, unas cuantas. Pero hay una que yo creo que es no es una novedad absoluta, porque debe llevarse años ya en desarrollo. Pero bueno, hay una datación que es muy curiosa, es un fenómeno físico muy curioso. Y para esto contamos con un auténtico especialista. Es el doctor don Trinidad de Torres, que es, vamos, poco a poco, tranquilo. Es catedrático de universidad y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Y energía. En el Departamento de Ingeniería Geológica y Minera. El doctor don Trinidad, a lo largo tiene una carrera muy dilatada, tiene una carrera muy larga, de muchos años, muchas décadas, y siempre ha unado docencia con las investigaciones, trabajo de investigación. Y este trabajo de investigación fundamentalmente ha sido en la realización de numerosísimos trabajos de campo, que es ir al campo, y el campo en este caso son las cuevas, en el campo, digamos, de la geología y la paleontología. Este señor, el profesor, el doctor Trinidad de Torres, fue quien descubrió en el año 1976 los primeros fósiles humanos en la cima de los huesos de Atapuerca. ¿A que no lo sabéis? No. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pero claro, no lo hizo, iba por allí, se encontró con un hueso de homínido, sino este señor estaba haciendo la tesis doctoral en esta época. A él le interesaba sobre todo el tema de los osos, no sé cómo se llama en latín, pero bueno, el oso cavernario. Y siguiendo a la pista del oso cavernario se dio con los seres humanos primitivos encima de los huesos. De hecho, en el año 2013, en julio del 2013, los que habéis ido con Rodrigo a Burgos, al Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana en Burgos, ese centro concedió el premio Evolución Humana al profesor Trinidad de Torres. Y ese premio se concedía como reconocimiento a su labor científica desarrollada durante varias décadas. Labor que ha tenido una incidencia crucial en el conocimiento de la especie humana y su evolución. No podría yo haber hecho una lista de las publicaciones, pero no sería una tontería. Es un volumen apabullante. Bueno, pues con el profesor Torres os dejo. Muchísimas gracias por haber por la presentación. Muchísimas gracias. Muy bien. Y gracias. Primero quiero prevenir al público porque estoy con mi primer día de ataque de alergia, igual me entra una afonía total, pero vamos a intentar finalizar la travesía con buen viento. Segundo, agradecer a la Universidad Carmen Michelena la invitación para compartir y pasar un buen rato juntos. Tercero, bueno, los méritos son que he llegado a viejo y que siempre he tenido mucha curiosidad. Yo creo que es poco más, ¿no?
Y quizá el cuarto es que en algún momento se me pidió que la presentación fuera un poquito más sobre métodos de datación. De hecho, traigo una de datación, pero es que me parece aburridísima. Es decir, yo creo que en esta presentación, aunque es verdad que lo voy a centrar sobre lo que es más querido y conocido, también vamos a hablar de otros métodos de datación, es decir, que de alguna manera vamos a cumplir todos los objetivos. Bueno, ¿qué es esto de los aminoácidos? Bueno, pues los aminoácidos están en los champús, es decir, a mí me resulta asombroso, pero en los últimos anuncios de champús hay desde células madre a aminoácidos y la verdad es que tengo mis dudas de que eso sirva para algo, pero bueno, ahí está. Pues los aminoácidos son unas moléculas orgánicas que no son específicas, no son de las grandes, pero bueno, tienen y forman la parte fundamental de todos los seres vivos. Es decir, las proteínas, que serían las moléculas mayores, los polipéptidos, que tienen menor número de proteínas, los péptidos, y luego también hay aminoácidos libres. Y he dicho que forman parte básica de los seres vivos, pero he puesto ahí en una letra muy pequeñita para precisamente remarcar la pequeña importancia o la gran importancia que tienen, pero que a mí se me escapa, es que de vez en cuando pues aparecen aminoácidos que se sintetizan en las fumarolas volcánicas, en las fuentes hidrotermales. Hay aminoácidos en los meteoritos, es decir, un meteorito famoso que es el meteorito de Murchison, pues tiene aminoácidos, y por supuesto también lo hay en el espacio interestelar, y evidentemente no son de origen orgánico. De hecho, el primero, bueno, no es el primero, pero es, digamos, en la persona en la cual yo en el año 1976 contacté con él en Estados Unidos, que es Jeffrey Bada, que él fue el primero que se dedicó a estudiar la racemización de aminoácidos, sobre todo en vertebrados. La verdad es que recibió muchos palos de la comunidad científica y ahora se dedica casi exclusivamente a los aminoácidos del espacio interestelar, de los asteroides, etcétera, etcétera. Bien, bueno, los aminoácidos la verdad es que son muy poquitos, son los ladrillos que construyen todos los organismos. Tenemos, bueno, los fundamentales, porque son los que nosotros solemos cuantificar en nuestros análisis, pues el aspartico, voy a ir de aspartico, glutámico, leucina, isoleucina, fenilalanina, prolina, alanina, valina. Bueno, y luego pues hay otros cuantos que ya normalmente no suelen salir en nuestros análisis, pero he puesto este en rojo, que es la serina. Y la serina, la verdad es que vale para muy poco. Lo único que vale es para decirnos, cuando aparece mucha serina en una muestra, es que podemos tirarla. Es decir, bueno, podemos tirar el resultado, porque es un aminoácido muy lábil, es decir, que se descompone fácilmente, y si aparece en grandes concentraciones, pues evidentemente es una contaminación reciente. Bien, los aminoácidos tienen una propiedad importante, y es que poseen quiralidad, es decir, que hay moléculas con el grupo amino. Vamos a entrar con tu permiso, Alberto, sí, en disquisiciones profundas de química. Pues unos tienen el grupo amino a la izquierda, que serían los L-aminoácidos, y otros tienen el grupo a la derecha, que serían los D-aminoácidos. Generalmente los aminoácidos en los seres vivos son políticamente correctos, es decir, que tienen el grupo amino a la izquierda, bueno, por lo menos políticamente para mí, pero bien es verdad que, bueno, que serían las dos formas quirales y los enantómeros, y ahí vemos la imagen especular, o bien, precisamente el término quiral, precisamente es por las manos. Esto sería una imagen buena de lo que es esta propiedad de los aminoácidos. No crean que esto es un descubrimiento reciente, es decir, que Louis Pasteur ya hablaba de compuestos de mezclas D y L, es verdad que eran a nivel cristalográfico, es decir, que es algo que se conoce hace bastante tiempo. Bien, ya hemos dicho que casi todos los aminoácidos tienen el grupo amino a la izquierda, por eso lo llamamos el aminoácidos. En algunas bacterias, desgraciadamente, poseen una predominancia de aminoácidos y a veces pueden complicar nuestros trabajos analíticos, aunque yo creo que nunca hemos tenido ningún problema. Después de la muerte del individuo,
cuando estamos hablando de individuos, estamos hablando de un cangrejo, un caracol, de una ostra. Hombre, un mosquito no, porque es difícil que se preserven los aminoácidos. Una persona, pues en general comienza el proceso de racemización, es decir, que los L-aminoácidos van convirtiéndose en D-aminoácidos. Y el equilibrio se alcanza, es decir, es una reacción química de primer orden, y entonces el equilibrio se alcanza cuando la relación de D-aminoácidos a L-aminoácidos es igual a 1, y entonces se ha alcanzado el compuesto racémico perfecto, ¿eh? Y el método se detiene ahí, es decir, ya no, es decir, que un resto fósil de 2 millones de años y uno de 4 millones de años, para nosotros nos darían exactamente en nuestro laboratorio el mismo resultado. Hay un aminoácido especial que es la isoleucina, que tiene lo que llamamos 2 centros quirales, que no voy a entrar en detalle, pero entonces no pasa exactamente a la derecha, sino que al tener 2 carbonos pasa a la derecha y abajo. Pero bueno, sin embargo, he puesto ahí un asterisco. Y evidentemente, pues una almeja, un mejillón, es decir, que son señores, bueno, señores, es una manera de hablar, que son organismos con los cuales trabajamos continuamente, pues tienen una vida generalmente corta. Ahora bien, los humanos pues son más longevos. Y en vida se produce una racemización. Y desgraciadamente esa racemización pues nos hace la Pascua. Es decir, nos hace la Pascua porque así como en muchos tejidos del organismo hay una renovación continua de las proteínas e incluso de los minerales, hay algunos tejidos que no renuevan. Véase el cristalino. Es decir, ¿por qué engrosa el cristalino? Pues porque en el cristalino hay una racemización importante. También en nuestros cartílagos. Es una desgracia tremenda porque están muy poco vascularizados y van a envejecer. Bien, hemos dicho que es una reacción química de primer orden, lo que llamamos una FOC en inglés. Ahí tienen esta cosa maravillosa, que es la relación del organismo neperiano de 1 más la proporción de DAL, 1 menos la proporción de partícula por Ale, menos una constante. Estas serían las constantes de equilibrio, pero lo que es importante es que aquí está el tiempo. Es decir, que si nosotros medimos esas relaciones, por lo menos así en teoría, podemos llegar a calcular la edad del individuo. Y aquí vamos a entrar en el tema de las dataciones en general. Hasta hace muy poquito, y yo creo que todavía... ¿Dónde está mi amigo el prehistoriador? ¿El prehistoriador dónde está? No lo veo. Ah, bueno, el aficionado. Pues en el gremio arqueológico y de prehistoriadores se lleva mucho el término datación absoluta. No existen dataciones absolutas, porque la datación absoluta pues revela que es de verdad. Y no es así. Ahora mismo ya la tendencia es hablar de dataciones numéricas, es decir, que tú obtienes un número y que te lo crees, no te lo crees, voy a ser sincero, o te lo crees, no te lo crees, pero que está sujeto a lo que llamamos unas incertidumbres de la medida. Y esto se puede aplicar prácticamente a todos los tipos de dataciones. No se ve muy bien, pero digo porque tiene mucha información esta pantalla, pero tenemos aquí un primer factor que es el error analítico. Y bueno, pues esto es una figura de un geólogo neozelandés, de Murray Wallace, y dice, pues el error analítico viene a ser más o menos del 3% sobre el total de la medida. Porque realmente un laboratorio, cuando tiene experiencia, pues es difícil que cometa esos errores. Ahora bien, empiezan a aparecer otra serie de errores importantes y los sitúa en una serie de factores. Uno es la variación intrafósil. La verdad es que nosotros no hemos encontrado esa variación que él dice que puede llegar a suponer el coeficiente de variación un 8% de la medida, pero en algunos casos no es lo mismo. Si tenemos una concha, no es lo mismo tomar la muestra cerca de la zona de articulación que en el borde. La verdad es que nosotros en general hemos tomado como sistema coger la muestra en el mismo punto, más o menos,
pero no hemos detectado que se den esos problemas. Luego también variación entre ejemplares de la misma especie. Es decir, nosotros cuando encontramos los fósiles no es, afortunadamente, claro, un fósil aislado, sino que encontramos una cosa que llamamos tanatocenosis, que quiere decir una acumulación de bichos muertos, que está representando algo. Ojo, porque hay veces que esas tanatocenosis, a veces, hoy día, por ejemplo, antes se encontraba un nivel lleno de fósiles, decían, es que esto es un momento magnífico del Cretácico, hace 80 millones de años, donde las condiciones ambientales eran fastuosas y los bichos se reproducían y morían, y hoy día casi todo eso lo que representan es que ha habido un tsunami o un huracán que ha cogido todos los bichos del mar, los ha arrojado no a tierra firme, pero sí a zonas muy someras y los ha acumulado. Bien, entonces es lógico que ahí encontremos una mezcla, digamos, de edades no absolutamente distintas, pero sí bastante, digamos, no iguales. Luego, evidentemente, tenemos el efecto de género, es decir, esto es algo que a mí me maravilla. Yo soy ingeniero de minas, entonces, bueno, siempre me ha gustado mucho, obviamente, la paleontología, y cuando nos hemos puesto a estudiar lo que llamamos los tejidos mineralizados, el profesor Ortiz es un fanático de las lapas, a mí me gustan otro tipo de almejas, que son las corrientes del Mediterráneo, para gustos hay colores, pues hemos visto que son una maravilla los biominerales. Es decir, que hoy una concha que nos parece que es algo absolutamente mineral, tiene un porcentaje enorme de proteínas. Y esa, digamos, arquitectura de proteína y mineral le da a la concha unas calidades mecánicas irrepetibles. Es decir, la madreperla, el nácar. Pues el nácar es un mineral de lo más corrientocho. Bueno, pero sin embargo, al estar asimilado por proteínas, que hacen una especie de sobrecitos, su resistencia a la tracción es del orden de 10 veces mayor, de 10 veces superior a la del propio mineral. Y entonces en la NASA, es decir, y en las grandes compañías de ingeniería aeronáutica, lo que se está haciendo es mimetizar esos tejidos. Es decir, están encontrando que esos tejidos compuestos son muchísimo más resistentes que los originales. Luego tenemos otro factor, es decir, pues dice ahí, estoy poniendo delante, variaciones dentro del depósito. Es decir, que esas acumulaciones de conchas son, de restos de organismos vivos, son retrabajadas. Y luego ya, tenemos aquí una serie de variaciones mucho más, que las voy a resumir en una sola, que serían variaciones ambientales. Porque la racemización es una reacción química y depende de la temperatura. De tal manera que no es lo mismo la velocidad a la que se mueve esa reacción de racemización, por ejemplo, en el centro de España, que en las Islas Canarias. Bueno, veamos, por ejemplo, mis amados osos. Este señorito, esta muestra son los caninos de oso, que son como una especie de plátanos de Canarias, nunca mejor dicho, son enormes. Y bueno, pues este es un canino de Atapuerca, este es de una cueva de Madrid, la cueva del Reguerillo, y este es de una cueva de Guipúzcoa. Y lo que vemos es, pues, la cantidad total de ácido aspartico, la cantidad y luego las relaciones de racemización. En las muestras muy antiguas no hay diferencia entre que cojamos la muestra. Aquí son unas muestras seriadas a lo largo del canino y no hay variaciones, pero en las muestras más recientes, como esta de 60.000 años, pues lo que vemos es que hay unas variaciones muy importantes. Eso nos obliga siempre a coger la muestra en el mismo punto, que suele ser que hacemos, esto es lo que hacemos, un agujerito aquí, debajo de la corona, y sacamos con una broca, una mini broca o una micro broca de diamante, un poquito de polvo. Realmente este método tiene una gran ventaja y es que necesita muestras muy pequeñas, de manera que las muestras del museo no quedan alteradas.
En cuanto a los distintos tipos de organismos, aquí tenemos, esto sería en la depresión de Guadix-Baza, y tenemos crustáceos, estos son bivalvos, estos son, ya lo diré, caracoles de tierra, lícidos, babosas, porque las babosas curiosamente tienen concha, tienen dentro de ese cuerpo asqueroso que vemos, bueno, pues tienen una lentejita de calcita que está llena de aminoácidos, es de color marrón, o así marrón oscuro, de la cantidad de aminoácidos que tiene. Tenemos caracoles de agua dulce, caracoles de agua dulce, tapitas de las bocas de los caracoles e incluso algas. Entonces vemos pues que las relaciones de racemización, las muestras están cogidas exactamente del mismo punto, pues no son las mismas, ¿eh? De manera que, bueno, pues por eso tenemos que trabajar siempre o con los trácodos. El ostrácodo es un crustáceo diminuto, tiene medio milímetro e incluso menos de longitud, o nosotros solemos trabajar normalmente con ostrácodos o con caracoles de tierra. Suele ser porque hay en casi todos los sitios que muestreamos. Hablando de lo de mezcla, bueno, pues aquí tenemos una terraza marina, es decir, el mar, en este caso estamos estudiando las terrazas marinas del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo no ha estado siempre al mismo nivel, ha subido, ha bajado, e incluso la tierra ha subido y ha bajado. Y pegadito al mar pues encontramos estas masas de cantos rodados repletas de conchas. Esto es una concha, un bivalvo, se recibe el nombre de almeja boba, pero como está, es esa concha morada que vemos al pasear por la playa, una concha de este tamaño. Pues evidentemente lo que no podemos pretender es que todas estas, en fin, aquí se ven un puñado de ellas, fragmentos de las mismas, hayan llegado en el mismo momento. La historia térmica. Bueno, pues la historia térmica, es fundamental. ¿Por qué? Porque el grado ese que hemos hablado de racémico, la relación de L igual a 1, se alcanza mucho antes en las Islas Canarias, es decir, en 250.000 años, que en la península ibérica, que tarda en producirse 1.3 millones de años. Pero si nos vamos aquí, por aquí, en esta zona tan al norte, pues el grado racémico se alcanzaría en 3 o 4 millones de años. Por eso, nosotros cuando trabajamos, pues tenemos modelo borde mediterráneo, tenemos modelo centro de la península ibérica, modelo cantábrico, e incluso cuando podemos, pues desarrollamos modelos para un punto. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos el modelo Lago de Nol, que está aquí, tenemos el modelo, o estamos haciendo un modelo para las tablas de Daimiel, y así sucesivamente. Es decir, que cuanto mejor podamos acotar esas oscilaciones térmicas, mejor va a funcionar el método. Este método tiene pues sus ventajas, evidente, y una es que podemos trabajar con una gran infinidad de material. Supera ampliamente el límite de datación del carbono 14 y del uranio torio. Es decir, pues para el carbono 14, números redondos, son 45.000 años, aunque algunos expertos lo estiren a 50.000, y el uranio torio, pues también en números redondos, en 350.000 años. Evidentemente, si en la península ibérica llegamos a 1.300.000, pues es una gran ventaja. Pero también hay algo importante: la cantidad de muestras es pequeña. Bueno, está claro que para carbono 14 se necesita poco, y para uranio torio, si se hace por aceleración de masas, también se necesita poco. Pero es barato. Y esto es muy importante, no porque sea barato, porque en general nosotros no cobramos. Es decir, que nosotros trabajamos con una cantidad enorme de organismos de investigación de Italia, Francia, Alemania, Suiza, y en España pues casi todo el mundo, porque como no cobramos, pero trabajamos con ellos en régimen de colaboración. Es decir, bueno, si tienen algo de dinero, pues nos dan algo, pero vamos, no cobramos a lo que
otros laboratorios cobran por muestra, que viene a ser el equivalente a 60 euros. Pero lo importante de este apartado es que de una misma muestra podemos, y normalmente lo hacemos así, estudiar 5 o 6 submuestras. Claro, esto tiene una ventaja evidente. Primero, que si tienes algún valor que sale raro, lo desechas. Aunque es verdad que cuando desechamos un valor anómalo y eso se publica, al final se va a una tabla con todos los resultados y se explica por lo más claramente posible por qué se ha rechazado y que se ha rechazado. Es decir, que lo que no hacemos es al abrir la alfombra y barrer los resultados. Ojo, que esto con el carbono 14 se hace mucho. Y además otro problema, es decir, otra cuestión cuando me dicen los arqueólogos, es que a ti te da una desviación típica, te da un error muy grande. Vamos a reducirlo a un lenguaje muy llano. Te da un error muy grande. Y yo he hecho el carbono 14 y me da un error muy pequeño. Digo, hombre, claro, porque a ti el error que te están dando es el error analítico. Es decir, claro, y es que ese es, si cuando uno manda la muestra a un laboratorio, creo en España hay ahora alguno, pero vamos, hasta hace muy poco lo mandabas a un laboratorio, primero, 600 euros, punto. Y segundo, si veían que el error le daba muy grande en el resultado, pues seguían midiendo más tiempo y entonces ese error bajaba un poco. Pero solo te estaban dando el error de ese cacharro, que vale un dineral, por cierto. Y yo decía, no, es que tú lo que tienes que hacer es coger 5 muestras y ver qué error te dan las 5 muestras. Caramba, me decía Trino. Bueno, es que en general la gente me llama Trino por razones obvias de menos confusiones. Ahora Trino, pero es que no me voy a gastar 3.000 euros. Digo, es que es así como se comparan las cosas. Bien, o sea que eso es una de las ventajas. Y evidentemente esto también nos lleva a algo que está muy de moda y que además está muy bien porque no quiero pecar de presumido, pero esto lo venía yo presintiendo hacía mucho tiempo. Y es algo que está en inglés porque queda muy fino, time averaging, que quiere decir promediado del tiempo. Y eso lo que viene a decirnos es que una acumulación de esqueletos, del tipo que sea, no se nos acumula en 2 días, ni en 2 años, sino que eso en la naturaleza sigue un proceso que puede llevar a que haya restos que lleguen hoy, pero otros que llegan hoy han estado en el fondo del mar pues 3 o 4.000 años, o 5.000 o 10.000, y los ha sacado a tierra firme pues un huracán, una tempestad más fuerte que otras, y esto mis amados osos de las cavernas. Pues mis amados osos de las cavernas, claro que tienen un time averaging. Un oso de las cavernas que llega viejo, pues muere lo hemos medido, porque tienen anillos de crecimiento en el diente y con paciencia se cuentan, y me parece que viene a vivir 22 años. Entonces hemos cogido de una cueva, ahora veréis alguna diapositiva, bueno, os voy a tutear, qué demonios. De una cueva de Navarra que hemos excavado y hemos sacado solo 22.000 huesos, pues hemos dicho, bueno, ¿cuánto tarda eso en formarse? Pues contando que los osos hibernan solamente un adulto cada vez, porque evidentemente si hibernan, en general suelen hibernar básicamente las hembras, también los machos, pero nunca juntos, porque el macho a los osendos se lo suele tomar de aperitivo en cuanto le entra un poquito de hambre, sobre todo al despertar en primavera. Pues entonces hemos hecho un cálculo y ese yacimiento ha tardado 15.000 años en formarse. Entonces, si nosotros aplicáramos algún tipo de datación sobre eso, veríamos que con aminoácidos nos sale un error, pero si hiciéramos carbono 14, que está por ahí, del método, pues también veríamos que nos sale un error muy grande. Bien. ¿Qué problemas tenemos? Pues mucho, es decir, puede haber una contaminación antigua. Hemos estudiado material de una cueva en los Urales y da enloquecido, pero es que hay niveles de guano fósil de hace miles de años, tanto es así que ya casi no se ve el guano y lo que hay es fosforita. Puede haber contaminación reciente, pues es decir,
una roca que está en el campo, pues un conejito, un pajarito o el pastor, vamos, es decir, que no hay ningún problema. Luego también hay transformaciones químicas, que es lo que llamamos diagénesis, y por supuesto lo que llamamos retrabajamiento. Es decir, nosotros en Madrid, Madrid capital, lo siento, pues vivimos pegaditos al río Manzanares. Y el río Manzanares, a lo largo de los últimos 2 millones de años, ha ido bajando hasta alcanzar la posición actual. Y en sus orillas antiguas, pues vivían los cazadores de neandertales y preneandertales, no vamos a entrar en muchos más detalles, que tallaban allí sus piedras, nos dejaban los elefantes, los rinocerontes y todas esas cosas. Pues hace muy poco, en la calle O'Donnell, pues aparece una cosa allí, y el arqueólogo nos dice: ¿podéis datar este diente de caballo que ha salido aquí? Pues sí, tráelo. Hago la perforación, José Eugenio hace el resto, y pues mira, hijo, da 180.000 años. Es que no puede dar tanto, porque es que está muy cerca del lecho actual del río. Esto, lo que aquí no podemos es regatear. Es decir, da 180.000 y da 180.000. Si te vale, vale, y si no, lo tienes que citar y decir pues que da más antiguo de lo supuesto. Y luego pues lo ha publicado y me dice: claro, es que todo eso está retrabajado. Es decir, que esa terraza que estaba, pongamos que 80 metros sobre el Manzanares, fue erosionada, y todo lo que tenía esa terraza, piedras, cantos rodados, instrumentos prehistóricos y algún resto de herbívoro, cayó por la ladera y se depositó más abajo. Bueno, pues esto es otra utilidad que tiene el método, que permite verlo. Bueno, ahí ves todo lo que podemos trabajar con ellos, es decir, restos de invertebrados de todo tipo, de vertebrados, vegetales. Hemos trabajado sobre todo con algún tipo de algas, sedimentos lacustres y marinos, que esto no hemos trabajado, espeleotemas, que es como se dice en ciencia siempre lo que llamamos el metalenguaje. Es decir, que nadie puede decir que esto es una piedra, sino que esto es un canto rodado de esfericidad 0,9. Bueno, pues un espeleotema es una estalactita o una estalagmita, pero ese espeleotema queda mucho más bonito. Y luego suelos y paleosuelos, que tampoco hemos trabajado. Con espeleotemas hemos hecho algo y ha sido un desastre. No hemos conseguido resultados coherentes. ¿Y este es nuestro laboratorio? Bueno, parte. Aquí está el primer cromatógrafo de gases, que es el abuelito con el cual nos iniciamos en estos andares, y este es el cromatógrafo líquido de altas prestaciones, que es con el que estamos trabajando y que es una máquina maravillosa. Es como si fuera todo de hierro colado, pues no se estropea nunca. Bueno, cuando lo poco que se estropea, José Eugenio lo arregla. Y si alguien tiene curiosidad por el tema de dineros, pues os diré que todo esto nosotros nos movemos desgraciadamente por módulos de 60.000 euros. Es decir, que esto, 60.000. Aquel que es un cromatógrafo de gases, 60.000. Esto, 60.000. Este no me acuerdo lo que costó, lo pagamos en pesetas. Aquí hay otro cromatógrafo, pues 60.000. Bueno, es lo que hay y punto. Sí es una indicación que el agua que usamos para la cromatografía de líquidos pues vale igual que el whisky escocés, que esto es uno de los razonamientos que les hago. Digo, bueno, vamos a ver si puedes colaborar algo por los consumibles, pero hombre, es que el agua, digo, sí, pero es que el agua que usamos es de la cara. Bien, y esto es lo que nos sale, es decir, esto sería pues lo que llamamos un cromatograma, es decir, unos picos característicos de cada aminoácido que lo saca el integrador, el programa de integración de la máquina. Y ya solamente viendo esto, pues nos hacemos una idea de la edad. Decimos, pues esto serían una concha de ostrácodo, de ese crustáceo diminuto. ¿Cuánto pesa una concha de ostrácodo? Pues más o menos 0,01 miligramos. Vale, para que os hagáis una idea. Entonces ya decimos, pues esta muestra es mucho más vieja que esta, porque fijaros que el pico del D aspartico en relación al L aspartico es mucho más alto, y aquí es muchísimo más bajo. Bueno, lo mismo ocurre pues en este caso con el glutámico, en los dos casos. Y aquí veis la famosa serina, que no nos sirve para nada, pero
que nos está diciendo, pues hombre, yo no estoy contaminado porque mi abundancia es más baja que la del glutámico y que la del aspartico. Bien, aquí es como controlamos la contaminación, y aquí tenéis pues una muestra que simplemente cogemos y la tiramos, es decir, está contaminada, figura en los informes, figura en las publicaciones con un asterisco, porque veis que el pico de la serina pues es igual al del glutámico, incluso es mayor que el aspartico, es decir, que esta muestra ha recibido aminoácidos hace 4 días, hace poco tiempo. ¿De dónde vienen? Hombre, hemos puesto antes un ejemplo jocosos, pero pues los hongos del suelo, las raíces en descomposición, es decir, que hay muchos orígenes posibles, porque la verdad es que nunca nos hemos dedicado a estudiar. ¿Y qué hacemos con esto de la razonización de aminoácidos? Pues hacemos aminoestratigrafía y aminocronología. Bueno, esto significa, quitamos amino quiere decir aminoácidos, con lo cual es fácil. ¿Y qué es la estratigrafía? Pues la estratigrafía es poner en orden unos estratos, por decirlo así, los más antiguos debajo y los más modernos arriba, pero no entramos en edades numéricas. Sin embargo, cuando hacemos aminocronología, sí somos capaces de decir, pues esto tiene 100.000, 200.000, 30.000, etc. Bien, la aminoestratigrafía es la más fácil porque es lo que llamamos una datación relativa. Es decir, una datación relativa es obvio, es decir, estoy buscando a alguien, por ejemplo, yo soy más viejo que tú, esto es relativo. Ya está, eso es una datación relativa y no vamos a entrar en absoluto. Bueno, yo sí puedo decir, confieso que cumplo 68 años en una semana, pero ya está, las damas no se les pregunta la edad nunca. Vale, eso sería la datación relativa. Soy más viejo que Alberto, pues también es relativo, pero no hemos enseñado los carnets de identidad, pues no sabemos la edad. Entonces lo que hacemos es situar en un orden estratigráfico pues una serie de puntos que le resultan de interés a arqueólogos, paleontólogos o geólogos en general. Evidentemente, todas las muestras se deben de haber conservado en áreas con una historia térmica lo más parecida posible, porque claro, si comparamos muestras de Canarias con muestras de la península ibérica, pues, evidentemente las diferencias serán enormes. Aquí veis que ya hemos visto antes que depende del género, es decir, del género zoológico en general, y solo se pueden comparar datos que, digamos, que la historia térmica del sitio sea similar. Bien. La aminocronología, por el contrario, pues hombre, ya convertimos en edades numéricas esas relaciones de L. Pero, desgraciadamente, el método por sí solo no puede. Y para eso necesitamos calibrar nuestros resultados. Eso significa que vamos a usar dataciones en general basados en lo que llamamos métodos radiométricos, carbono 14, uranio torio, potasio argón no serviría, argón podría servir, resonancia espíritu electromagnético, ahora entraré, porque estos son todo palabrotas, pero las vamos a pasar un poquito de pasada. O métodos dosimétricos de termoluminiscencia o luminiscencia estimulada ópticamente por infrarrojos. Bueno, el hecho es que nosotros cogemos nuestra muestra, tenemos la misma muestra datada por un método radiométrico y ya tenemos un clavito en nuestra ecuación. Con varios, pues construimos la ecuación donde convertimos nuestros valores de L en métodos numéricos. Hay, evidentemente, métodos de laboratorio, nosotros los estamos haciendo, no van muy allá, pero fundamentalmente usamos muestras calibradas, es decir, muestras que ya han sido datadas por otros métodos. Y podemos aplicar pues desde una serie de modelos matemáticos que no hacen aquí al caso. Pero una cosa importante es que en el mundo había hace unos años unos 15 laboratorios que trabajaban con estos métodos. Ahora quedan 6.
no se sabe, pero bueno, los 6 que quedamos nos queremos mucho y formamos, digamos que un anillo de calidad, de manera que continuamente hacemos ejercicios de comparación entre laboratorios de nuestros resultados para ver si estamos trabajando, es decir, que nos repartimos las mismas muestras y comparamos a ver si no nos hemos ido perdón, en nuestros resultados, y la verdad es que hemos quedado bastante bien, es decir, en España, por lo menos en eso, España va bien, vale, bueno, y bueno, ahí veis pues tenemos esas ecuaciones que hemos calculado, donde ya convertimos las relaciones de L en edad, y lo que vemos es pues que hay unos aminoácidos que al principio van muy rápidos y hay otros que van mucho más lentos y otros que van intermedios. Por ejemplo, el ácido aspartico tiene unas prisas siempre al principio y es muy bueno para datar muestras recientes, porque claro, la diferencia dependiente aquí es tan bajita que enseguida vamos a tener un error muy grande. Entonces el ácido aspartico lo usamos para muestras recientes y, pues en este caso, el ácido glutámico, que está aquí, pues al final se hace asintótico a 1, pues es muy bueno para muestras más antiguas. Y ahora vamos a entrar en lo ameno, los casos. Ya os he contado el rollo, bueno, ahora vamos a los casos. Bueno, primero, os decía que esto tiene una aplicación a la ciencia forense. Es decir, que si yo a mi amigo Alberto, mi compañero, le arranco una muela, y calculo la racemización que tiene la raíz de la muela, sabré la edad que tiene. A ti también podría, pero no lo haré. Vale, de acuerdo. Entonces esto es un ejercicio que esto estaba publicado, lo hemos hecho hace unos años con la Cátedra de Medicina Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces pues se observa una correlación muy potable, y luego hay 2 puntos que se van. Pero siempre insisto en la honestidad del científico, que no puede quitar valores porque sí. Y pues yo sospecho que se equivocaron en la cátedra de arrancar muelas de la Complutense, y que venían mal etiquetados, pero están ahí y punto. Y de hecho esto se usa, es decir, los japoneses en concreto lo usan bastante en técnicas forenses, y yo tuve afortunadamente un toque tangencial con el uso de este método en técnicas forenses que no habíamos desarrollado, porque me llamó uno de los fiscales del Tribunal Internacional de La Haya a ver si podíamos calcular la edad de muerte de los hombres y mujeres de las fosas de Srebrenica, en la antigua Yugoslavia. Yo, la verdad es que uno lee estas barbaridades en la prensa y tiene un distanciamiento, y cuando este señor, que era chileno, con lo cual le entendí estupendamente, me lo contó, yo debo reconocer que la sensación no es nada agradable. Luego tenemos, por lo que llamamos cuencas. Una cuenca es, una zona. Nosotros estamos en la cuenca de Madrid, es decir, una zona rodeada por montañas y que se ha ido rellenando de sedimentos. Esta es la cuenca de Guadix-Baza, que está, prácticamente corre casi toda la provincia de Granada de este a oeste, y ya veis que, tiene un paisaje lleno de verde, ¿no? Pues todo esto son sedimentos de un lago antiguo. Y en ese lago antiguo vivían asociados al lago cocodrilos, hipopótamos, elefantes, leones, un oso, y el famoso hombre de Orce también. Y entonces aquí tuvimos un proyecto de la Unión Europea con Enresa, donde precisamente Paloma también andaba por estas movidas, y nos dedicamos a situar, datar, todas estas capas que estamos viendo aquí. Aquí veis, primero, ya veis la cantidad de puntos que se analizaron, porque cada uno de estos letras ilegibles, yo por lo menos no las puedo leer, es un punto, pero ese punto igual tiene analizados 5, 10 o 15 muestras individuales. Y vemos que esto se llama un análisis de agrupamiento o un análisis clúster, y vemos que hay unas agrupaciones, y eso quiere decir que estas agrupaciones, sin hablar de edad, nos están dando 5 paquetes de edad. Es decir, de la 1
sería la más antigua y la 5 la más moderna, o viceversa, porque la verdad es que no tiene leyenda. Y esto sería la columna estratigráfica de la zona. Y ahí veis, bueno, pues como el método solo llega hasta 1.300.000 años, pues bueno, pues desgraciadamente todo esto no conocemos exactamente la edad. Pero ahora, bien. Pero hemos podido situar en el tiempo, esto sería Orce, que tiene más o menos 1.000.000 de años, más o menos 55.000, y otra serie de grandes yacimientos, Fuente Nueva, Huéscar, Cuyarbaza, otro Ventavicena, pero que es más moderno, obviamente, y así sucesivamente. Y yo recuerdo que cuando publicamos la edad de esta localidad, me dijo el paleontólogo prehistórico, Trino, es que yo no estoy de acuerdo con la edad. Digo, pues es lo que da. Si en vez de 1.000.000, tiene 1.150.000, me lo creo. Digo, pues los tiene. Es decir, lo que no podemos pretender es que las dataciones, sean de lo que sean lo que yo llamo, y lo llaman también incluso los arqueólogos, calendáricas. Es decir, en el 1322 a.C., claro, sabemos que es 1322 a.C. porque probablemente hay un testimonio arqueológico que permite datar calendáricamente, pero aquí nosotros lo que estamos manejando son edades geológicas. Y además no solamente eso, sino que hemos podido establecer, ya basados en otras cosas, la historia térmica de toda esta zona. Entonces, la historia térmica de toda esta zona, pues pasa, bueno, en general, como Granada y Almería, áridos toda la vida. Es decir, nadie puede pretender que en buena parte del Cuaternario esta zona fuera un vergel. Era árido, lo que pasa es que había momentos superáridos, que serían esta especie de orejitas de conejo que ven ahí, que es que simplemente se desecaba el lago y se formaban cristales de yeso. Había periodos, bueno, pues un poquito más húmedos, pero realmente la historia climática no deja de ser de aridez total, y es lo que nos espera además en un futuro, más aridez. Es decir, que nuestros hijos van a ver muchas orejitas de conejo en buena parte, no solo de Andalucía, sino del resto de España. Pero fíjense que aquí hemos tenido suerte, porque no solo hemos podido datar con un modelo calibrado de racemización de aminoácidos, sino que aquí ven paleomagnetismo. ¿Y qué es eso del paleomagnetismo? Bueno, la Tierra es un imán, por lo menos yo se lo cuento a los alumnos así, y realmente las partículas que son susceptibles de imantarse, fundamentalmente partículas muy ricas en hierro, pues se orientan paralelos al campo magnético. Es decir, que pues cuando sale una lava de un volcán, cuando se enfría, los minerales que tienen mucho hierro, que llamamos ferromansianos, se nos orientan hacia, bueno, marcando el campo magnético terrestre. Inclinación y declinación, pero no vamos a entrar en mucho detalle. En rocas sedimentarias, es decir, en las arcillas, esto está sobre arena, me parece que todo lo que hay son las arcosas de Madrid, pero bueno, en las arcillas también las pequeñas partículas ricas en hierro también se nos orientan con relación al eje magnético de la Tierra, es decir, hacia el norte. Pero la cruda realidad es que el polo norte magnético no ha estado siempre ahí, sino que ha cambiado. Es decir, que ha habido, aquí tenemos periodos que veis, el periodo Matuyama, que es inverso, es decir, que el polo magnético norte estaba en la Antártida, por ponerlo en un sitio en el sur. Luego se produce una vuelta a la normalidad, que sería la magnetozona de Brunes. Y luego tenemos lo que llamamos excursiones. Es decir, que de vez en cuando se va para allá y está muy poquito tiempo, y además, por lo visto, pasa muy rápido, y luego vuelve a la polaridad normal y así sucesivamente. Claro, este es un método de datación, que también, como la racemización de aminoácidos, precisa de calibrado, porque lo único que nos dicen nuestras muestras es el polo norte estaba en el norte de ahora o estaba en el otro lado. Aquí hemos tenido la suerte, claro, de que todas estas cambios de paleomagnetismo
los hemos podido, e incluso estas excursiones, las hemos pillado muy bien, las hemos podido, en este caso, lo hemos funcionado nosotros ayudando al paleomagnetismo. Porque si no, pues todo el mundo pone aquí, o en cuanto tiene una zona positiva, se viene aquí porque les gusta más, o si tiene una zona negativa, se viene aquí porque también les gusta más. Porque el tema de las dataciones tiene además, en este caso serían las dataciones mentales, tiene una subjetividad que es muy entretenida. Es decir, hay muchos yacimientos que cuanto más viejo mejor. Es decir, si tú encuentras un molar humano, cuanto más viejo mejor. Orce, ahí si vais por ahí hay un cartel enorme, Orce, cuna de la humanidad europea. Si vais por Burgos, bueno, ya lo sabéis, pero vayáis donde vayáis, es decir, no es una cuestión ibérica, sino que es una cuestión universal. Sin embargo, hay veces que cuanto más reciente mejor. Es decir, que si unos restos de Neandertal de 40.000 años, son todos de 40.000, pero hoy encontráramos uno de 10.000, eso ya el científico que lo encuentre, bueno, ya tiene el acceso a la cátedra seguro, porque le van a dedicar 3 o 4 portadas en las revistas de Science o Nature, que son las que molan más para estas cosas del currículum. Nosotros no tenemos nada ahí, pero bueno, tenemos en cosas muy buenas, pero no tan buenas. Entonces con esto ya pues estamos poniendo, digamos, un poquito las cosas en un cierto orden cronológico. Y ahora vemos. Bueno, luego estudiamos esas oscilaciones relativas del mar en el Mediterráneo español. Bueno, aquí veis estas acumulaciones de conchas, que son espectaculares. Yo debo decir que aquí empecé porque me aburría en la playa, solo allí y tal, y pues empecé a ir, y ahora ya vamos por Málaga por un lado y llegando a Valencia por el otro, pero bueno. Y tengo una señora esposa que es una santa, porque le digo, vamos a ir a ver tal sitio, y dice, ¿qué vas a coger? Pero bueno, llevamos casi 40 años y si no se ha acostumbrado, pues bueno, la pobre además me ha acompañado a todas las cuevas, a todas las excavaciones y todo, o sea que, bien. Bueno, pues entonces lo que hemos hecho, en primer lugar hicimos aminozonas, es decir, pues terrazas marinas, esos depósitos llenos de conchas, en general vulgares. Aquí veis, bueno, Almería, Faro de Huertas en Alicante, Alicante capital. Esto es Alicante también, este es mi pueblo, en Almería, Garrucha, Roqueta del Mar. Y bueno, pues tenemos un puñado de zonas estudiadas y de episodios de estabilidad del nivel del mar o del nivel de la tierra, y además encajan muy bien con lo que algunos autores, en este caso Hertie, ha estudiado en la isla de Mallorca. O sea que, bueno, hacemos bien. También estudiamos las terrazas travertíricas. Los travertinos son unas rocas. ¿Quién no sabe lo que es un travertino? ¿Usted no? ¿Tú no tienes una encimera de travertino? Bueno, pues es una buena idea, porque es la roca más asquerosa para tener una encimera. Y son horribles, son porosas, se estropean. Bueno, pues es una roca porosa hecha de carbonato de calcio, quiere decir que el limón y el vinagre la corroen, y que se produce en zonas donde hay fuentes, donde sale mucha agua rica en bicarbonato de calcio. Y bueno, pues para el proyecto de Enresa y de la Unión Europea, Paloma, estamos unidos por mogollón de diapositivas. Pues estudiamos lo mismo que en el mar, pues hay terrazas fluviales a distintas alturas. Y bueno, pues aquí veis las distintas aminozonas, en este caso es el río Escabas, y el río Trabaque también, pues estas son las más antiguas y esta sería la más moderna. Bien. Y pasamos de la aminozonación a las edades. Entonces esto sería la aminocronología, donde ya le ponemos un numerito a cada una de esas aminozonas. Y curiosamente, pues en general, esas oscilaciones climáticas que hemos visto en Granada, así de pasada, pues suelen ser, y sobre todo en el centro de la península ibérica, frío, calor, y eso es lo que llamamos los episodios del oxígeno marino. Digamos que los impares son cálidos y los pares son fríos. Pues bueno, en general, todos los depósitos de travertinos se producen en los impares o en el límite entre un par y un impar. Es decir, que están marcándonos una evolución climática de la zona. Y aquí, justo en este punto, pues tenemos una datación por uranio-torio.
Esto nos permite también ver a qué velocidad los ríos van profundizando su cauce, ¿eh? Aquí tenemos dos ríos en la zona de Priego, el río Trabaque y el río Escabas. Luego hemos trabajado en el humedal de Priego. La verdad es que nosotros, como no tenemos un duro, bueno, tenemos algunos duros, pero procuramos que nos duren lo más posible, pues entonces vamos un poco como los gitanos, es decir, aprovechando los trabajos que hacen otros organismos de la administración, que ¡hala!, tiran el dinero, no tiran el dinero, pero invierten el dinero, pues con mucha más alegría que nosotros. Y entonces esto se llama el Marjal de Pego, está en Alicante. Bueno, realmente esto es me parece que esto es Valencia y esto es de Alicante. Y es una zona pantanosa, y el Instituto Geológico y Minero de España pues quiso estudiar pues cómo se producía la entrada del agua marina y contaminaba los acuíferos, total, que lo llenó de sondeos. Y esos sondeos, pues, digamos que en este caso los sondeos se hacían a lo que llamamos a testigo continuo, es decir, que obtenemos como una mina de lápiz, bueno, así de gorda, del terreno. Y yo pues llamé, oye, ¿y esto dónde estará? Pues oye, esto lo hemos almacenado. Pues, nos lo dejáis, y cogimos las muestras. Hombre, también participó el geológico, todo hay que decirlo. Pero vamos, en Almería pues vi que hacían un sondeo geotécnico para poner un puente, que luego la crisis lo ha dejado y tuvimos que ir a Málaga, pero nos volvimos con todos los minas con todos los testigos de sondeo, y el coche que venía así porque pesaba aquello, movió. Bien, bueno, pues la verdad es que es un trabajo precioso. Pero no es, el mérito no es nuestro. Hombre, tampoco hago mérito ahora, pero vamos, sobre todo es porque sale fenomenal, es decir, que hay una relación profundidad, esto sería en el suelo y en el punto más profundo, y una relación y en edad, de manera que en ese humedal de Priego, esto se ha presentado en un congreso, como se ve ahí, pues tenemos más de 700.000 años de registro ambiental del borde mediterráneo. Aquí, más o menos, había una muestra de carbono 14, 30.000 años. Y aquí había otra, 25.000, y eso es mentira. Bueno, en fin, sí, pero a veces, hombre, esto es que lo hemos mandado a Beta Analytics, que es como el Corte Inglés de las dataciones, está en Estados Unidos, y que eso es mentira. Digo, es que no se pueden acumular tantas decenas de metros de sedimento de fangoso tipo tablas de Daimiel en tan poco tiempo. ¿Qué ocurre con el carbono 14? Que funciona bien cuando funciona bien. Pero nosotros estamos viendo lo que se llama el carbono posbomba. Lo mismo ocurre con el tritio. Entonces, en los años 50 más o menos, los rusos, los americanos, creo que los franceses también, pues alegremente hicieron explosiones nucleares en la atmósfera. Y eso generó cantidades enormes de carbono 14 y tritio. Eso va decayendo con el tiempo, pero la verdad es que hace que todos los depósitos posteriores a 1950 no se puedan datar con el carbono 14, que el carbono 14 se genera en la alta atmósfera a partir del nitrógeno, me refiero al carbono 14 natural, se genera en la alta atmósfera, lo ingieren los seres vivos, forma parte de sus tejidos y demás. Bien, también hemos estudiado los depósitos eólicos de las Islas Canarias. Hay una tesis doctoral que esperemos que esté pronto acabada. Como siempre, la verdad es que el modus operandi suele ser muy repetitivo, los análisis de agrupaciones y pues bueno, pues las distintas dunas, pues digamos que las dunas tienen distintas capas de crecimiento o de acumulación de arena, pero no son homogéneas, es decir, que aquí, por ejemplo, todos estos depósitos en esta duna no están. Y luego ya, bueno, lo mío, los osos. Bueno, por fin. Yo realmente aterricé en la racemización de aminoácidos porque mi tesis doctoral fueron los osos fósiles de la península ibérica y yo quería datarlos. No había métodos directos porque el carbono 14 no llegaba y dije, bueno, pues vamos a montar el laboratorio de racemización de aminoácidos.
Bueno, el laboratorio de examinación de aminoácidos, contacté con un geólogo yanqui que se avino a recomendarnos a una química suiza que vino a Madrid y nos montó el laboratorio, pues llave en mano, sin cobrar nada. Lo único que nos pidió fue que le buscáramos un guía para subir al Guadarrama. Bueno, pues estuvo muy bien. Además es una mujer, yo debo decir que es admirable, porque tiene todas las válvulas del corazón son sintéticas y se ha hecho pues todos los picos más altos de cada continente, ¿eh? Y además le sale gratis, porque como hace publicidad de las válvulas de corazón, no, es así, pues le pagan los viajes. Se llama Verónica Meyer y es absolutamente encantadora, y tenía al principio una idea un tanto preconcebida de los españoles, pues que Suiza, pero bueno, luego la verdad es que se dio cuenta que aquí pues también podemos trabajar bien. Bueno, entonces la verdad es que cuando empezamos a trabajar con los osos fue una catástrofe, y nos pasamos a trabajar con caracoles, que fue muy bien, y los osos tardaron en arrancar pues muchos años, 7 u 8 años. Y esto es un yacimiento de osos, pero esto es antes de empezar a excavar. Es decir, que esto era maravilla. Esta es la cueva de Amuchate, en Aralar, y fijaros, pues un cráneo de estos tiene 55 centímetros de largo, ¿eh? Y aquí en este punto hay 1, 2 y 3. Ya digo que hemos sacado varias decenas de miles de huesos. ¿Pero qué edad quieren? Pues bueno, pues para empezar, bueno, esto no sé quién, alguno de mis becarios me lo puso y es bastante cargante, pero no he sabido quitarlo, esta animación, ¿vale? Así que, bueno, hasta que acaben, no queda. A ver, vale. Entonces hemos estudiado y datado restos de oso, pues bueno, yo creo que esta es un poco, incluso esta diapositiva ya es un poco antigua, pero fijaros pues a todo lo largo y ancho de la península ibérica. Digo largo y ancho porque el punto más meridional es la cueva del Regadillo, que está en Patones, en Madrid, también la de los Casares, pero es que hay muy poquito material, porque la meseta sur fue un filtro ecológico para los osos de las cavernas y no pasaron nunca hacia zonas que potencialmente parece que había un buen ecosistema, pero no se adaptaron. Y bueno, pues todos estos los hemos datado estupendamente, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, primero porque en general dentro de las cuevas los materiales se conservan muy bien, pero también por la inercia térmica de las cuevas. Enterramos, es una de las cuevas porque enterramos registradores. Esto no nos, ya tengo la boca, no nos los robaron, porque es que en el hito nos han robado. Entonces los enterramos a 30 centímetros de profundidad. Bueno, esto sería obviamente la temperatura exterior. Por cierto, que un referí de por ahí esto no lo entendió en ningún momento. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Digo, pues antes de meter en la cueva, hasta que se atempera la variación desde el mes 10 hasta el mes 6 del siguiente año, y esto cuando sale fuera, y claro, en mayo le da un flux de calor, porque se pone pues, a 20 y tantos grados. Pero fíjense que dentro de la cueva la temperatura no oscila, bueno, oscila muy poquito. Esto es lo que tarda en coger la temperatura general del suelo, pero luego simplemente no oscila. Y esto explica perfectamente por qué a los osos y a los hombres les gustaban las cuevas, es decir, porque la cueva generalmente está exactamente a la temperatura media anual del exterior. De hecho, en algunos sitios se usa como más preciso que el exterior. Entonces, pues ya dijimos, pues hombre, pues estudiando esto de la regenización, bueno, aquí estas iniciales son distintas cuevas, pues vemos que los osos antiguos, se llaman Ursus de Ningeri, este es Atapuerca, esta es la cima de los huesos, pues evidentemente los valores medios son mucho más altos que los de los osos de las cavernas, que están aquí, pero incluso dentro de los osos de las cavernas hay un grupo, bueno, de unas edades moderadas y otro grupo que es más viejo. Pero este que está puesto aquí a la derecha y que pone LU es la cueva del Cueto de la Lucia, que está en Cantabria. Y en esa cueva aparecieron las dos especies de oso, puntos distintos de la cueva. Y a punto estuvo de haber una tercera porque me caí de cabeza por un pozo de la cueva y casi me mato. Y lo que se ve es que la determinación paleontológica
que hice yo, por cierto, estaba muy bien hecha, porque incluso ya sé, bueno, algo tengo que presumir, Paloma, pero fijaros la diferencia de racemización. Aquí se han estudiado 15 o 20 muestras de cada uno de estos localidades, la diferencia de racemización, y es la misma cueva, pero dos especies separadas aproximadamente 1/4 de millón de años. Y bueno, pues aquí vemos pues todas las cuevas que hemos datado con osos, a lo largo y ancho de la península ibérica. Para calibrar esta función, pues hemos usado carbono 14, series del uranio, es decir, uranio-torio, pero no uranio-torio sobre huesos o sobre dientes, pero en una localidad, precisamente en la Cueva de la Lucia, los osos aparecían como en un sándwich, es decir, había colada estalagmítica, o sea, estalagmita debajo, los osos y estalagmita encima, y pudimos datar con uranio-torio, y la diferencia de edad entre los dos panes del sándwich era muy pequeño, de manera que acotamos muy bien la edad de los osos. Y luego nos trajimos a un señor de Australia, que al final se ha hecho muy amiguete nuestro, René Green, resonancia de spin electromagnético. Y esto, ya sé que suena, pero simplemente es que muchos biominerales actúan como dosímetros naturales. Es decir, que recogen la radiación del ambiente, si están enterrados en la cueva, pues recogen la radiación del terreno, y bueno, luego lo llevamos al laboratorio, le metemos un chute, por cierto, porque aquí se necesita una pila atómica pequeñita, le metemos un chute de radiación precisamente para medir la respuesta que, al estar acrecentada por la propia señal natural del biomineral, pues podemos deducir la edad, porque la señal del biomineral es muy bajita. O sea que aquí hemos usado prácticamente todos los métodos de datación. Y luego tenemos la Cueva del Sidrón. La Cueva del Sidrón está en Asturias. Llegan unos espeleólogos, se encuentran, por la verdad que encuentran un pie humano allí, entonces llega la Guardia Civil. Hombre, no es de extrañar, es decir, llega la Guardia Civil porque la cueva está en un sitio espectacular y hay un castaño enorme al lado de la entrada donde está enterrada una chica que fusilaron porque le daba comida a los partisanos, a los guerrilleros, después del 39. Bueno, pero en fin, esto la Guardia Civil lo mandó al Instituto Anatómico Forense, donde dio con un médico y dijo: esto es de un tío muy bruto, de una cosa muy robusta, estos dientes, en concreto estos dientes que se llaman, que por cierto, si se dieran en los hombres actuales, aparte que son unos piños así, pero fijaros que las raíces están unidas, es decir, que sacar eso debe ser, se llama taurodontismo. Entonces, pues bueno, al final los prehistoriadores, se ha excavado la cueva, han salido, es el yacimiento de neandertales más rico de Europa, y el prehistoriador que dirigía la excavación, que Javier Fortea, que el pobre murió hace muy pocos años, tempranamente, de leucemia, pues me llamó espeluznado, porque es un prehistoriador con la cabeza bien amueblada. Trino, ¿qué hemos mandado a datar? Huesos, dientes y restos vegetales que no están puestos en esta tabla, y nos da por carbono 14 11.000 y 10.000 años. Dice, es que eso, el que está haciendo la antropología me dice, es que esto es portada de Nature. Y yo le digo, espérate, porque caerse de una portada de Nature es una desgracia mayor que la suerte de aparecer. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes datar con racemización? Y le dije, pues sí, mándanos 2 o 3 dientes, pero ¿te los vas a cargar? Dije, pues no. No, hombre, no, vamos a ver. Es que un prehistoriador prefiere que le saques una muestra de una muela que, bueno, pero lo que hicimos fue, o lo que hice, porque lo hice yo, y soy muy poco mañoso, debo decir, pues con una broca de diamante entré por debajo, vacié la corona, entonces la pieza anatómica quedó intacta, pero saqué toda la dentina. Y bueno, pues, bueno, aquí tenéis, primero datamos no con el diente, sino con un caracol terrestre. En general los científicos tenemos la manía de que si es un caracol,
¿Y por qué se tiene que llamar Cepea nemoralis? Bueno, pues es así, ¿eh? Bueno, pues es un caracol terrestre de esos que tienen rayitas, que aparecen en todos los prados del norte, de los más... están buenísimos. Bien, y entonces pues el caracol nos dio 39.000 años. Bueno, y ya, pues bueno, más o menos 7. Y cuando datamos el sidrón y lo comparamos con el colágeno de los osos, el colágeno es universal, es decir, que de hecho, pues esas chicas que salen en la tele, en Antena 3 y en Telecinco, con los morros así, se han puesto colágeno, pero el colágeno es de vaca. Vale. O sea que es perfectamente compatible, vamos. Entonces, pues bueno, pues nos dio una edad de 44 más menos 8. Y mi amigo Javier dijo, ¡ay, por fin! Nos fiamos, ya por fin, nos vamos a tirar. ¿Y por qué? Pues el laboratorio que lo hizo eso, creo que está en Oxford y es un laboratorio importante y trabaja muy bien. Pues simplemente las muestras, como eso, el yacimiento está en una especie de sedimento, bueno, está en unos sedimentos de una especie de arroyo subterráneo. Ese arroyo arrastra cantidades grandes de partículas vegetales actuales. Y eso ha permeado, digamos, el sedimento y ha pringado el material, de manera que para aminoácidos parece que no nos perjudicó, pero para el carbono 14 fue un desastre. Bueno, bien. Bueno, y entonces, bueno, esto es una cifra mágica, pero es que vamos por el análisis 14.200. Es decir, que trabajamos mucho. Bueno, es que lo he corregido porque como era una presentación que aunque ya es más o menos estándar, estaba en 12.000, pero ya hemos mejorado. Vale. Hemos pifiado cosas, algunas con razón y otras sin ella. Por ejemplo, en Elche está la Cueva del Sal. La Cueva del Sal, que se puede visitar, si alguna vez por ahí conviene verla porque es un espectáculo. Como cueva es una porquería, pues un agujero, bueno, es una bóveda inmensa y se acaba, pero está a la vista de un valle, y los neandertales estaban allí, subían cuando estaban los potros recién nacidos, porque todos los materiales se comían solo caballos pequeñitos, que debían ser los más fáciles de cazar, claro, y pues debían ir estacionalmente, y nos dio una edad desmesurada, con racemización de aminoácidos, y anda que no hicimos muestras. Y sin embargo, usando OSL, es decir, luminiscencia estimulada ópticamente, pues salió una edad de 40 y tantos mil años, que es la edad esperable para los neandertales. Tiene una explicación. Todo el sedimento que hay, que se levantan los estudiantes, que son unos pringados, por cierto, yo también los he tenido, allí es negro como el carbón. Es decir, que los señores neandertales que había allí, pues tenían muchas hogueras, y esas hogueras han calentado el sedimento y los restos, y por eso a nosotros nos dan una edad espectacularmente mayor. Lo mismo ocurre pues con la Cueva del Camino, que está en Pinilla del Valle, que si a lo mejor vosotros, si hacéis una visita, pues ahí hemos datado caballos fundamentalmente, y puede que también toros, y dos cuevas, son varias cuevas, pero bueno, la Cueva Buena Pinta, la Cueva del Camino y otra más que no me acuerdo, porque es que además les ponen unos nombres, bueno, la del Camino es más fácil. Entonces, pues nos dieron unas edades que a los prehistoriadores les gustó, pero la Cueva del Camino pues nos dio una pasada, 180 o 190.000 años, mucho más viejo de lo que ellos esperaban. Pues, como fuimos al yacimiento, me explicaron, claro, si es que mira, mira, aquí parte del yacimiento se lo han cargado porque desde tiempos inmemoriales aquí había un horno de cal. Pues claro, es decir, había un horno de cal para las construcciones del pueblo en Pinilla del Valle, la cal la calcinan más o menos entre 1000 y 1100 grados, y eso ha radiado calor y ha hecho correr la racemización. Si nosotros solemos trabajar en general yendo a los sitios, hay casos que no, pero evidentemente si a mí nadie me dice que ahí había un horno de cal y además se ve pues, perfectamente la planta circular, pues nunca habría podido buscarle una explicación a un hecho anómalo. Y luego tenemos algunas que llamo yo no pifias, es decir, hay una cueva que está en Huesca, me parece que ¿está en Huesca los aprendices? Creo que sí, está en la falda del Pirineo, por lo menos. Entonces de allí nos mandaron una colección, hay neandertales,
y nos mandaron una colección grande de dientes de cabra, Montesa. Pues no sé, nos dieron 80.000 años. Es que da muy viejo, porque yo creo que esto, porque no es que tuviera otra comparación, sino que yo creo que, pues hijo, es lo que da, y además da muy agrupado, los datos y tal. Oye, que también tenemos pues, algún diente de pantera y tal. Digo, pues mándame el diente de pantera, porque no creo que los neandertales tuvieran agallas para cazar una pantera y comérsela. Pues en España es que había leones y panteras, vamos, en concreto en Atapuerca había un león que era como un burro grande. Y entonces nos mandó el diente de pantera, pues nos mandó unas cuantas cosas de pantera y confirma la edad. Es decir, pues que tienen un yacimiento más antiguo. Porque las cabras uno siempre piensa que no es que las calentaran para comer, que probablemente algo las guisarían o someramente, pero es que el hueso es un combustible, es decir, que el hueso arde y se quema, debía ser espantoso, una cueva de aquellas, en fin, indescriptible, pero el hueso en muchos sitios lo quemaban y además lo fragmentaban mucho para extraer el tuétano, pero el tuétano se extrae muy fácil, esto lo aprendió en la gente de Atapuerca, coge el hueso, lo pone sobre una hoguera, lo calientas, lo pones vertical y sale el tuétano como una especie de longaniza. Bueno. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo te voy a hacer dos preguntas. No, ya contaba solo dos, entonces estás enfermo. No, pero son inofensivas. Lo dudo. Es que lo presentes a los colaboradores que has traído. Bueno, eso no es una pregunta, no es una sugerencia importante. Es una sugerencia y nos digas cuántos colaboradores te acuerdas que has, becarios. Sí. Bueno, vamos a ver. Tal, que has tenido a lo largo. Hombre, pongamos de tu carrera desde cuando yo te conocí, sí. Cuando empezaste con el tema este. Bueno, vamos a ver. Más que un colaborador es un hijo, obviamente no cosa aquí, no es lo que sea, vale, no voy a entrar, no sé, eres malo, Pedro, bien, pero pues José Eugenio ha estado conmigo desde hace pues, más de 20 años. Sí. Ahora es profesor titular en la Escuela de Minas, pero está acreditado para catedrático, o sea, espero que sea catedrático. Y es el que, digamos, lleva el día a día del laboratorio. Y luego tenemos a Yolanda, que ahora está contratada con nosotros. Es una chica inteligente, aunque es de Toledo. Y si tuviera que hacer memoria, pues no lo sé, pero probablemente pues más de 25. Más de 25 alumnos he tenido. Sí. Unos han prosperado más, otros menos, pero sí. Bien, la otra pregunta es que, aunque ya también me la explicaste un día, ¿qué diferencia existe entre un tobar y un travertinar? Bueno, vamos a ver, pues sí existe. Nosotros usamos, los usamos indistintamente, pero incorrectamente. Travertino viene de Tiburtino. Toma, te voy a machacar, ¿vale? Y Tiburtino viene del río Tíber. Y la Roma monumental está hecha de travertino del río Tíber, que es una piedra asquerosa, por eso los romanos construían con bloques de travertino y les ponían mármol. Es decir, también lo hacían los egipcios, es decir, que forraban. Y las travertinos del río Tibur o del río Tíber proceden de fuentes termales. Son muy laminaditos, tal. Sin embargo, los travertinos, lo que llamamos travertinos españoles, Bañolas, hay muchos sitios, en Cuenca y tal, realmente son tobas, es decir, que el control de la acumulación de carbonato de calcio lo hacen las plantas. Es decir, las plantas cogen el CO2 del agua y precipita el carbonato. Y de hecho, ni siquiera usamos tobas, sino que cuando hacemos un artículo así para lucir y tal, decimos tufas. Pero vamos, simplemente es eso. Entonces, un travertino español, pues enseguida, si nos fijamos,
vemos primero que es extraordinariamente poroso, digamos, las fábricas de piedras preparadas de travertino suelen darle una capa de resina para tapar los poros, y si miramos pues vemos restos de tallos, incluso hojas, o por lo menos ese aspecto así como lleno de raíces. ¿Ha quedado claro? Sí, sí. Bueno, Ha quedado claro. vale. Sí. El time averaging ese, entonces ha falseado, dice usted, mucho las dataciones. Puede falsear. Puede falsear. Asimismo, lo de las explosiones nucleares también. No, porque ya sabemos que no podemos datar nada que sea más moderno. Bueno, vamos a ver, el agua de lluvia pues lleva muchas cosas, pero entre otras lleva restos de todo lo que aquellas explosiones nucleares dejaron en la atmósfera. Pero lleva carbono 14, lleva tritio, y probablemente vosotros sabéis muchos más elementos artificiales que puede llevar. Y eso, digamos que inhabilita el carbono 14, que sabemos que cada 5.500, más o menos, 35 años, porque pues el número de átomos de carbono se reduce a la mitad. Pero aquí, como ha habido un aporte reciente, pues todo eso no vale para nada. No, lo que me lleva a concluir es que entonces, para concretar la edad real de alguna de estas muestras, tendría que hacerse múltiples dataciones, ¿no? Claro, múltiples sistemas. Es que es lo que hacemos. Es decir, que... O sea, que cuando se dice en un artículo científico que solo se ha hecho con carbono 14... bueno, entonces es que han dado gato, es decir, lo han hecho solo con carbono 14. Pero, por ejemplo, en la coa del Sidrón se ha datado con todos los métodos a la vez. Y todos han dado coherentes. En la cueva de los Casares apareció un metacarpiano de un neandertal. Un estudio, me parece que es de Barandiarán. Sí, Barandiarán el Viejo estuvo allí. Sí, donde se le cita. ¿Qué credibilidad? Porque esa pieza ha desaparecido. Que yo sepa, no está en ninguna parte. O sea, que no se sabe, no se supo más de eso. ¿Qué sistema de datación pudo utilizarse? No, vamos a ver, pues vamos a ver, se utiliza el método que yo llamo PPG, Pinto Pinto Gorgorito. Vale, yo sé, bueno, hombre, lo que pasa es que hay Pinto Pinto Gorgorito y luego Pinto Pinto Gorgorito. Entonces, vamos a ver, Barandiarán ha sido un gran prehistoriador. Por cierto, yo tuve el inmenso placer de conocerle, y le conocí con 98 años, y el día que cumplió 100 se murió. Y era un personaje, era un vasco, mini vasco, así, con su boina, su sotana hasta los pies, y una persona absolutamente encantadora, que me dijo: me han hecho bandera del separatismo. Y yo, bueno, dijo unas barbaridades que además esa cueva, que es la cueva de Troscaeta, que está en Ataúd, estaba en el centro del alberzanismo de la época. Entonces, vamos a ver, pues se encuentra, los neandertales están asociados a una cultura, que es la que llamamos la cultura musteriense, que se descubre en Francia, pues probablemente la Bate-Breuil lo debió descubrir, el Le Mustier, es una cueva, no sé por qué, pero hoy la demencia senil no está funcionando y me estoy acordando de bastantes cosas. Entonces, cuando uno encuentra la industria musteriense... Y ahí se aparecieron piezas... Claro, sí. Además, la industria musteriense, así como la del Paleolítico Superior, es endemoniada, por lo menos para mí, que soy un lego, cuando encuentro algún fragmento de industria musteriense, pues digo, pues si hay un señor, que Dios no lo quiera, por cierto, pues será un neandertal o un preneandertal. ¿Por qué? El musteriense es que, sobre eso hay mucho escrito y de lo cual conozco poco, pero tiene que ver un poco con la cultura. No es una cuestión, digamos, de sociedad, sino es una cuestión de estructuración cerebral. Es decir, que hay primeros homínidos que eran incapaces de trabajar las piedras por las dos caras, y eso los paleoantropólogos han escrito mucho sobre eso. Luego aprenden a trabajar sobre dos caras y descortezan las piedras. Tenemos las hachas del Manzanares, que esas ya son de señores más modernos. Luego vienen los musterienses, que inventan ahí unas piedras talladas y les van bien durante 250.000 años. Entonces Barandiarán dice: musteriense,
falange humana, pues, o metacarpiano, vamos, no lo que fuera, pues, y oso de las cavernas, porque hay, ya digo que hay un suspiro, pues neandertal, está bien. Claro, luego el pobre Barandiarán se columpió con un homínido que dijo que había encontrado el Seichiki, que no era, pero bueno. Y en la cueva del Reguerillo, esa cueva que se encontró... ¿Te has sentado ahí para maltratarme? Un momentito, vamos para allá, a ver. Ah, vale. Te veo mejor. Se ha encontrado el diente de oso, pero es que esa cueva, yo recuerdo en el año 68, esa cueva ya estaba... ¿Cómo se pudo encontrar un diente de oso? Porque esa cueva estaba ya maltratada en aquella época. Porque ha sido absolutamente... se han metido toda la gente ahí. ¿Cómo te llamas? Amalia. Amalia. Bueno, querida Amalia. Pues querida presidenta. Yo entré por primera vez en la cueva del Reguerillo en 1965. Vale. Bien. Pero entonces no. Entonces la cueva terminaba en un punto que era lo que se llamaba la galería de la huella del oso. La sala de la huella del oso, que era hasta donde se podía llegar. Y allí, sobre el suelo de arcilla blando, había un espeleólogo, descubrió una pisada de oso. La verdad es que había estado explorando la cueva, les quedaba poca luz, se dieron la vuelta y cuando volvió, el fin de semana siguiente, porque entonces había que ir andando desde Torrelaguna a la cueva, con lo cual llegabas hecho polvo a la cueva, pues cuando llegó vio que estaba todo lleno de pisadas y pensó que le habían imitado la pisada y las pisoteó todas y no, algo no se había pasado. Entonces luego de ahí se accedía a lo que se llamaban las galerías nuevas. Y las galerías nuevas están llenas de zarpazos de oso en las paredes y de huesos de oso. Bueno, hay oso, cabra montesa, hiena de las cavernas, algún cachito de ciervo, y de la cual Reguerillo, en la primera excavación que realicé en mi vida, que fue en 1971, por favor no restéis, pues oficial, con permiso, pues saqué, no sé, pues 2000 huesos de oso y un puñado de cráneos que están en el Museo de la Escuela de Minas. O sea, y un instrumento prehistórico, uno. Es decir, el hombre y el oso no hacían buenas migas, lo cual es fácil de explicar. Es decir, un oso pesaría, un macho, 800 kilos, y un neandertal, el pobre, iba con una piedra que le había sacado filo. No era cuestión, ¿no? Que generalmente tenían una tendencia a excluirse, y probablemente el oso tampoco el oso suele ser bastante huidizo con la presencia humana. Entonces, normalmente en las cuevas de osos siempre encuentras una pistilla de que hayan estado los señores por ahí. Es decir, en esta cueva de Navarra, pues hemos encontrado, pues eso, varias decenas de miles de huesos y 3 piedrecitas talladas, 3. Y en la cueva del Reguerillo, una. O sea que se ve que cuando el oso estaba fuera, salía en primavera para forrajear y engordar y demás, pues los hombres pues iban allí a, pues yo qué sé, pues igual si había un oso no muy deteriorado lo aprovechaban, no lo sé. Solían ser las hienas, las hienas sí entraban ahí al súper. Sí, vamos, los yacimientos de oso están machacados por las hienas. Además te notas, en muchos huesos ves las marcas de los dientes. Y por ejemplo, lo que más le gustaban eran las zarpas. En la cueva esta de Navarra, no sé, si han salido 10 o 12 huesos de las zarpas, porque la hiena se los traga enteros si lo quisiera. Bueno, no sé a qué iba. Bueno, eso, sí, ya me acuerdo, sí, ya está, señora presidenta, ¿ha quedado claro? Bueno, pero además, en esa cueva hay unos grabados preciosos de Lauriñaciense. Debo decir que son preciosos porque me lo dijo la prehistoriadora. Estoy rodeado de gente que se ha muerto, porque esta era de la Autónoma. Y me llevó allí y me decía, ¿ves el hociquito de la cierva? Y yo no veía un pimiento. En serio. Luego ya, al cabo de
mucho rato y ya empezaba a verlo. Y eso, por eso se ha cerrado la cueva. Pero eso está en el primer piso, en la parte de arriba. En esa cueva nos hemos, vamos, yo me metí allí cuando era muy joven a hacer espeleología y llegábamos hasta una zona donde dormíamos y todo dentro de la cueva. Pues digo que ha sido muy maltratada esa cueva. Sí, sí, yo también he dormido ahí. Dormíamos unos cuantos, mi novia y quieto, que una cueva no da para romanticismo. Y como había muchos ratones, la verdad es que mi novia se ponía muy cariñosa. Pero no era por amor, era porque estaban los ratones allí hurgando en el papel de plata de la comida y todo eso. ¿Eh? ¡Qué benditos ratones! Sí, pero bueno, pero es que estábamos enfundados en una especie de preservativo gigante que era el saco de dormir. Tampoco daba aquello para muchas maravillas. Bueno, vamos. A ver, esto ya estoy empezando a la deriva continental. A ver, me ha sorprendido que esta técnica se utilice también como técnica de datación forense. Porque es sorprendente que una misma técnica pues, se pueda utilizar para datar muestras de 1.300.000 años y para datar, se supone, que edades de cadáveres, por ejemplo. sí, sí. Que es un rango mucho más pequeño de... Realmente en mamíferos no llegamos a 1.300.000, llegamos a los 450.000, medio millón, todo lo más. Porque a partir de ahí el colágeno está muy afectado y ya no sirve. Pero sí, vamos, entre 9 años y 350.000 ningún problema. Bueno, debo decir, no, ningún problema, una vez dicho eso. Es decir, la técnica forense está muy puesta al día por unos japoneses, bueno, sobre todo lo hacen los japoneses, hay un tal Otani. Empezamos a probar con los dientes de oso y fue fracaso tras fracaso. Y además el cromatógrafo usa una cosa que se llama la columna, que bueno, pues vale 800 euros en números redondos. Entonces preparábamos la muestra, la inyectábamos, cogías la columna, la tirabas, otra, hasta que descubrimos pues, que hacíamos algo mal. ¿Vale? Entonces ahora lo que hacemos es que las muestras de colágeno pues las dializamos antes. Entonces quitamos toda la basura y funciona muy bien. No tenemos ningún problema. Parece que ya nuestra, Muy bien, pues nada, pues muchas gracias. nuestro pequeño Pues agradecimiento. muchas gracias. Muy bien.